Amanecimos en el campo de fútbol de Cretas y aunque ya se habían marchado varios vehículos, todavía estaba prácticamente lleno. Salimos en dirección a Valderrobres, pero no antes de desayunar con dulces típicos del lugar. Miguel, que fue algo más madrugador, nos trajo para todos. Como ellos ya habían estado en Valderrobres, se dirigieron a Calaceite, que no conocían. La idea era encontrarnos después de comer. Valderrobres es el corazón y la capital administrativa de la comarca del Matarraña. Este pueblo figura en la lista de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España y en él podemos encontrar varios yacimientos arqueológicos. Nos dirigíamos hacia el área, pero al verla llena nos fuimos a buscar dónde aparcar. Seguimos la calle y encontramos una explanada donde dejar la auto. Paramos en la oficina de información, justo antes de llegar al casco antiguo, que se entra por un puente gótico sobre el río Matarraña, pasando por el portal de San Roque. Junto a él, la Casa de los Moles, una construcción con balconadas de madera. Poco después de cruzar el puente llegas a la Plaza de España, que ha sido testigo de la historia del pueblo desde el siglo XIV. Está rodeada por el ayuntamiento, que rozando el siglo XVII añadiría una lonja con fines comerciales, además de los administrativos y judiciales que ya poseía. También encontramos en esta plaza elegantes casas solariegas, como la Casa Pereret, Casa Pallares o la Fonda del siglo XIV, que ha albergado distintas funciones: lugar de recaudación de impuestos, casa de justicia, fonda. Desde allí comenzamos a recorrer sus calles. Dando un paseo por sus calles estrechas, empedradas y con grandes desniveles, te das cuenta que tienen que utilizar escalinatas para salvar el desnivel. Continuamos el ascenso hacia la parte alta del pueblo. Después de un buen rato llegamos hasta la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, que es un espléndido ejemplo del gótico levantino aragonés, unida a la figura del castillo, construida en el siglo XIV. Su altura hace que el rosetón que la preside sea visto desde muy lejos. Enfrente de la iglesia encontramos una sala de exposiciones y girando por la calle nos encontramos una escalinata que sube hasta el castillo-palacio. Esta fortificación, cuyos orígenes se remontan al siglo XII, fue declarado Monumento Nacional en 1931. Castillo se encuentra también el Palau, sede para la recaudación de impuestos. Hay que pasar por el portal de Vergós, antigua puerta de la muralla que cuando perdió su función defensiva se santificó a la Purísima Concepción.
Ya de vuelta hacia la plaza y después de haber completado el círculo, en un edificio poco llamativo encontramos una pequeña capilla. Nos fue difícil encontrar sitio para comer, o estaban llenos o no nos atendían, y aunque sí paramos a comprar unos dulces, nos fuimos a comer al auto. Nos pusimos en carretera, dirección a Beceite. Allí nos encontraríamos de nuevo con Miguel, Rosy y Aidaira. El casco urbano de la villa de Beceite se encuentra bien conservado, y en él destacan los 5 portales con los que cuenta el perímetro medieval del núcleo histórico. El origen del asentamiento podría ser romano, y se han encontrado distintos restos íberos por todo el término. Beceite llegó a tener 9 fábricas papeleras que aprovechaban el agua del río para mover sus molinos. Podemos decir que de estas fábricas salía el papel que utilizaba Goya para sus grabados. La antigua fábrica Noguera ha sido reconvertida en centro de exposiciones. Aparcamos a las afueras en un parking de tierra junto a otras autocaravanas. Al llegar al casco antiguo te recibe la ermita de Santa Ana, construida entre los siglos XVII y XVIII con piedra tosca y estaba situada fuera de las murallas del pueblo, junto al antiguo camino que recibía al visitante de Peñarroya. El río Matarraña, que nace aquí, forma varias pozas, ramales y brazales que surcan las calles del pueblo. Las calles son como los demás pueblos del Matarraña, estrechas y empedradas, con grandes pendientes y sus casas construidas en piedra y con balconadas de forja. Cruzamos sus portales y seguimos subiendo y subiendo. Llegamos al centro del pueblo, donde encontramos el ayuntamiento, que de su primitiva construcción del siglo XVI solo queda su lonja, con sus arcos apuntados, orientada hacia la plazoleta, y su iglesia parroquial de San Bartolomé, cuya portada barroca con columnas salomónicas preside la plaza de la Constitución. Conserva una capilla del siglo XII. Todo lo que subimos, tuvimos luego que bajarlo. Seguimos recorriendo sus bonitas calles y pasando bajo sus portales. Vimos el río desde otros lugares y mientras los chicos se bajaron al río, nosotros hicimos una paradita técnica. Su puente fue construido por los templarios en el siglo XII. Y desde allí hacia Fuente Espalda, que se encuentra en la confluencia del sistema ibérico, del sistema mediterráneo y de la depresión del Ebro. En agosto de 2019 una noticia del pueblo dio la vuelta al mundo: la apertura de la tirolina más larga de Europa, con 2 kilómetros de recorrido y 200 metros de desnivel. En las inmediaciones de Fuente Espalda se localizan varias fuentes y lavaderos, cuyo origen puede remontarse a la Edad Media. Aparcamos al otro lado de la carretera y después de una gran subida llegamos a su plaza.
En el centro su ayuntamiento, del siglo XVI, y en un extremo de la plaza, en el extremo más alto, su iglesia de El Salvador, una impresionante construcción gótica. En el interior, su majestuoso órgano de 1680, ampliado por Francisco Turull, prestigioso organista de Cretas, en 1704. Hay que recorrer sus calles y aunque nosotros llegamos ya anocheciendo, pudimos ver algunos de sus portales capillas, como el de San Antonio. Imprescindible visitar la Torreta, en la parte alta del pueblo. Es una construcción de carácter defensivo que en el siglo XIX se utilizó como prisión. Conserva un juego completo de argollas y de cadenas original. También una serie de carteles donde te explica, además del funcionamiento del garrote, el desarrollo del pueblo desde la Edad Antigua a la contemporánea. Desde allí y ya entrada la noche bajamos hacia la plaza y camino de la autocaravana paramos en Casa Aparicio, donde cenamos muy bien, os lo recomendamos. Después, a descansar. Si te ha gustado, darle like y déjanos un comentario, nos hará mucha ilusión.